por tu voz. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que yo soy un admirador secreto del Banco de Alimentos. Secretos son esas instituciones que uno ve a lo lejos y realmente admira en lo profundo, porque uno las ve actuar con seriedad, por más que no hay nada, digamos, formal, que instituciones que uno ve a lo lejos y realmente admira en lo profundo, porque uno las ve actuar con seriedad, por más que no hay nada, digamos, formal que me vincule a ella, pero realmente soy un admirador secreto de lo que hacen. Y me estoy trayendo hoy 3 breves reflexiones para ustedes. Me disculparán por la profesión mía que tenga que poner un toque de reflexión, sobre todo que la temática que nos ocupa hoy no es un tema menor y realmente merece una reflexión de cierto orden, de bajar cierto orden de profundidad. Yo muchos años creí en una línea de Oscar Wilde que decía que la distribución no ha sido equitativa en nada, salvo en el dolor. El componente poético de la frase la tornaba para mí verosímil. Pero la Argentina de hoy, en la cual 40% de la población ha retrocedido literalmente al estado de naturaleza, ese estado del que hablaba Hobbes, nos dice lo contrario. Esto genera una responsabilidad de quienes sufren menos hacia quienes sufren más. La realidad es que quienes estamos aquí tenemos la posibilidad concreta de aliviar el sufrimiento ajeno y que aliviar el hambre de una sola persona tiene para cualquiera de nosotros el máximo sentido. ¿Por qué hacerlo a través del Banco de Alimentos? Algunas cosas las mencionó Juan Pablo. Especialmente y esencialmente porque la organización está aprobada y es eficiente. Trabaja en red y llega a más de 78.000 personas por mes. Atiende a 478 organizaciones, entre comedores, hogares de ancianos y hogares de adultos. Además tiene una concepción peculiar de la ayuda que la torna, a mi modo de ver, todavía más valiosa. Y se despega de ese clientelismo que en el fondo lo único que hace es aniquilar simbólicamente al otro. Porque utiliza el sistema de matching funds. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la ayuda que se da es complementada por el esfuerzo propio que hacen las organizaciones, que ponen el 50% del total. Este sistema, al permitir dar a quien recibe, preserva la dignidad del que recibe. ¿Cuál es la situación hoy? A principios de año había 180 organizaciones en lista de espera para recibir ayuda. Hoy son 250. Esto da una idea de la magnitud, más allá de las estadísticas de Moreno, de dónde estamos parados. ¿Cómo es posible que en la Argentina se deba estar en lista de espera para poder comer? Esta es una pregunta que creo que no podemos dejar de hacernos. Ahora bien, ¿nos preocupa realmente el hambre como sociedad? Esta pregunta no tiene una respuesta en abstracto, no se responde con palabras. Si no hacemos nada al respecto, es un indicador de que no nos preocupa. Es la acción o la inacción lo único que transparenta nuestros valores. Siempre tomamos a los valores como algo que debe guiar a nuestra acción, cosa cierta, pero lo inverso es mucho más certero. Es nuestra acción lo único que nos habla con precisión acerca de nuestros valores. Señores, tenemos que donar. Este sería el mensaje inicial de esta pequeña alocución. En la Argentina los individuos todavía donamos muy poco en relación a nuestras posibilidades. Si la compasión no se transforma en acción, la compasión carece de sentido. Inclusive diría más, una compasión que no se transforma en acción es una forma de intoxicación espiritual. No podemos aceptar, en segundo lugar, voy a hacer 3 reflexiones, paso a la segunda. No podemos aceptar, el término aceptar es fuerte en este contexto, el hambre y la pobreza como si fueran datos inevitables o constitutivos de la naturaleza humana, como si fueran los fantasmas de Buda, la muerte, la vejez, el sufrimiento, que son elementos constitutivos de la naturaleza humana. La pobreza y la desnutrición no son constitutivos de la naturaleza humana. Pero, ¿cuánto de la pobreza no es ya un producto de una pobreza de categorías, de un estatus de percepción de la conciencia que acepta el fenómeno en vez de rebelarse contra él? ¿Cuánto de la realidad del hambre es habilitada por una forma honda de resignación, por la ausencia de un deseo profundo de transformación? Muchas de las causas mediante las que se explica que gente se muera de hambre, inequidad, precio de los alimentos, etc., son ya solo una causa de orden intermedio. La verdadera causa tal vez resida más lejos y sea
una anestesia profunda de la conciencia del hombre contemporáneo. Erradicar el hambre es uno de los imperativos categóricos de nuestro tiempo. Si la tarea no se visualiza como un deber y sobre todo como una posibilidad realizable, además de una necesidad, será difícil llevarlo a cabo. La posibilidad de erradicar el hambre no es una cuestión de orden económico y no es solo un problema de recursos. Los recursos son una condición necesaria, pero no suficiente. Bernardo Kliesberg recuerda que toda la ayuda actual de los países ricos a los 3.000 millones de pobres del mundo significa para ellos un egreso anual de solo $20 por habitante. $20 por habitante. Puede hasta haber exceso de recursos y que la pobreza quede intacta. Los problemas más difíciles de solucionar, por eso, son no los que no podemos solucionar, sino los que no queremos solucionar. Esta es la tragedia de fondo. Tiene que haber voluntad política y voluntad ciudadana de declarar inaceptable el problema. Por eso hace falta una rebelión de la voluntad y a la vez una rebelión de la conciencia. Alguna vez, imaginemos un futuro no muy lejano, ojalá, alguna vez generaciones futuras de una humanidad, de una conciencia expandida, mirará esta época con el mismo estupor con que nosotros miramos los campos de concentración, los genocidios u otras formas extremas del sufrimiento del hombre. En este caso, habrá sido un sufrimiento causado por omisión y no por acción, pero las consecuencias no habrán sido menos graves. Nos aterrará alguna vez la asimetría inexplicable entre la pequeña magnitud del esfuerzo necesario y la inmensa magnitud del resultado que se obtendría. En este caso mismo, esta noche mismo, pensemos que con 50 pesos por mes se complementa la alimentación de 40 personas. Imaginemos esto. Juan Pablo dio cifras, digamos, elocuentes al respecto también. Con 100 pesos por mes se alivia la alimentación de 82 personas. 100 pesos por mes, 82 personas. ¿Cómo puede conjugarse estas dos cosas? ¿Hay relaciones entre estas dos cifras? 100 pesos por mes es una insignificancia para muchos. 82 personas con hambre es una monstruosidad. Es crucial que estemos determinados como sociedad a no aceptar la pobreza. Como sociedad ya hemos aceptado, por ejemplo, largamente la corrupción. ¿Habremos ahora de aceptar también el hambre? ¿Cómo hemos llegado a aceptar sin más, por ejemplo, que en Argentina se encuentre en un bolquete, como sucedió en el mes de diciembre, que todos ustedes habrán leído, un niño envuelto en una manta muerto por desnutrición? Realmente uno diría el país debiera haberse parado, los relojes del país debieran haberse parado, las actividades del país debieran haberse parado ante un encuentro de esa naturaleza en el siglo XXI en nuestra capital. Hay pocas personas que no ayudarían a quien en concreto le pidiera realmente un alimento. Una extraña amnesia comienza cuando el hambre está colocado fuera de la visión directa. Necesitamos entonces una revolución de la conciencia. Es necesario expandir los umbrales de la conciencia hacia lo lejano, hacia lo que no se ve, hacia lo que no se toca, hacia lo que no se experimenta de manera directa. Y tiene que ser comenzando por la urgencia primaria, que es el hambre. Esta expansión de la conciencia no es otra cosa que poner en práctica una idea que nos han enseñado a todos de chicos, que es la idea de prójimo. Se trata de la decisión de hacer propio lo que no es propio. Aquello que llamamos prójimo no existe jamás antes de que uno lo convierta en tal. El prójimo no es la persona que tengo al lado. El prójimo es aquel que